¿Y si la bendición que ignoraste hoy era la respuesta que llevabas años pidiendo? Una taza de café no compartida, una llamada que no devolviste, un padre anciano que golpeó tu puerta y decidiste no abrir. Hay decisiones pequeñas que desencadenan consecuencias eternas. Hoy conocerás una historia que ocurrió aquí, en Medellín. No salió en las noticias, ni fue contada por los grandes medios, pero tiene el poder de hacerte ver tu vida con otros ojos. Es la historia de Don León, un hombre al que la vida le enseñó que las respuestas de Dios no siempre llegan con truenos, sino con pasos lentos, arrugas y manos temblorosas. Una historia que te hará recordar lo que olvidaste, sentir lo que ya no sentías, y tal vez sanar lo que nunca supiste que estaba roto. Suscríbete antes de empezar, porque esta historia puede transformar tu alma, o salvarte de perder lo más importante. Don León sostenía con firmeza su bastón de madera tallada, mientras el ascensor del edificio de lujo ascendía lentamente. Tenía 78 años, una chaqueta de paño que alguna vez fue elegante, una pequeña mochila al hombro, y en el bolsillo interno, una fotografía arrugada de sus 3 hijos cuando eran niños. Sus pasos eran lentos, pero en su mirada había algo invencible: esperanza. El portero lo había visto llegar con curiosidad, viejo, delgado, con las manos temblorosas. No era el tipo de visita habitual en ese edificio de vidrio y acero. ¿Estás seguro que lo esperan?, preguntó el joven guardia con acento paisa. Cuando un padre llama a la puerta de un hijo, no necesita invitación, respondió Don León, con voz tranquila. El ascensor se detuvo en el piso 18. Frente a él, una puerta de madera gruesa con manija de acero. Golpeó 3 veces. Segundos después, se abrió. Camilo lo miró con una mezcla de sorpresa y molestia contenida. Vestía impecablemente. Camisa blanca ajustada, reloj de lujo, perfume caro. Aún tenía el celular en la mano. «Papá, no sabía que vendrías», dijo, forzando una sonrisa. «No sabía que tenía que anunciarme», respondió Don León, con tono suave pero firme. Camilo dio un paso al costado para dejarlo pasar. El apartamento era un derroche de modernidad. Pisos brillantes, muebles de diseño, ventanales de piso a techo con una vista imponente de Medellín. Pero Don León no miró nada de eso. Solo buscaba el calor de hogar que alguna vez compartieron. Camilo le ofreció asiento en un sillón de cuero. Sirvió agua en un vaso alto y cristalino. Se sentó frente a él y cruzó las piernas. «Y bien, todo está bien. ¿Te pasó algo?». Don León respiró profundo. El viaje desde el oriente antioqueño había sido largo, y no solo por la distancia, sino por el peso del orgullo tragado. «Solo quería verte. Ya no tengo la fuerza para seguir solo, hijo. Tus hermanos están lejos. Ya no soy el de antes». Camilo lo miró con incomodidad. El silencio se hizo pesado, incómodo, punzante. «Papá, estoy con 1000 cosas. Trabajo, proyectos, clientes. No es el mejor momento. Me hubiera gustado ayudarte, pero... ¿Pero qué? Es que justo ahora estoy cerrando un contrato importante. Tengo reuniones toda la semana. Además, tú sabes cómo es esto. El ritmo, el estrés. No quiero que te sientas mal aquí, sin espacio ni compañía». Don León no dijo nada. Miró alrededor. Todo era perfecto. Todo era limpio. Todo era frío. Camilo recibió una llamada. Atendió con voz amable. Habló de cifras, de entregas, de fechas. Don León se levantó despacio y caminó hacia el ventanal. Desde allí, la ciudad parecía otra, pequeña, lejana, como su hijo. Recordó cuando Camilo era un niño que corría a sus brazos, llorando cada vez que se caía en la calle de tierra donde vivían. Ahora ni siquiera lo tocaba. Ni un abrazo, ni una mano en el hombro, solo formalidades. «Puedes quedarte esta noche», dijo Camilo al colgar. «Te asigné la habitación del fondo. No es mucho, pero tiene cama y baño privado. Mañana podemos ver opciones». «Gracias, hijo». La habitación no era un cuarto de invitados. Era un depósito ordenado. Cajas apiladas, adornos navideños. Una cama sencilla sin cobija gruesa.
La luz era tenue. El aire acondicionado estaba muy frío. Don León se sentó en el borde de la cama. Abrió su mochila, sacó la foto de sus hijos y la dejó sobre la mesa de noche. Cerró los ojos. Durante la madrugada, escuchó murmullos tras la puerta. «¿Y si se queda?», decía Camilo. «No quiero tener que estar pendiente. Apenas se mueve, y aquí no hay quien lo cuide». «Entonces que se vaya con Luciana», respondió una voz femenina. «Ella vive sola, tiene más tiempo, aquí no cabe». Don León apretó los labios. Esa fue su primera noche en Medellín. Y también el primer rechazo. Aún no lo sabía, pero apenas comenzaba el viaje que cambiaría su destino. A la mañana siguiente, Don León despertó antes que el sol. La ventana alta dejaba entrar una luz tenue que apenas iluminaba la habitación donde había dormido. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina lejana. Se incorporó con esfuerzo, se sentó en la cama y abrió la mochila. Sacó una camisa bien doblada, un peine de madera y un pequeño frasco con aceite de eucalipto que solía usar para sus dolores en las articulaciones. Era una rutina que había seguido durante años, incluso cuando la vida ya le estaba quitando lo poco que quedaba. En el comedor, Camilo hojeaba unos papeles con una taza de café humeante en la mano. Diana, su esposa, bajó del segundo piso vestida con ropa deportiva, lista para ir al gimnasio. Al ver a Don León, su sonrisa fue automática y vacía. «Buenos días, Don León», dijo con tono neutro. «Buenos días, hija. Qué linda mañana, ¿no le parece?» «Sí, aunque un poco fría aquí arriba», respondió ella mientras sacaba una botella de jugo verde de la nevera. Don León intentó sentarse a la mesa, pero nadie le ofreció desayuno. Se sirvió un vaso de agua. Camilo no levantó la vista de los documentos. «Papá, hoy tengo una presentación importante. Diana va a estar ocupada toda la mañana también. Si necesitas algo, puedes pedírselo a Lina, la empleada. Eso sí, ella solo viene hasta el mediodía». «Tranquilo, hijo. Yo no doy trabajo». El comentario se perdió entre el sonido de las teclas del portátil. Diana salió por la puerta principal sin despedirse. Camilo desapareció en su oficina privada. Don León quedó solo en ese gran comedor blanco, rodeado de mármol, acero y silencio. Las horas pasaron lentas. El reloj de pared marcaba las 11:30. Nadie se asomaba. Caminó por el pasillo y se detuvo ante una repisa donde había varias fotos. Viajes, cenas, premios, pero en ninguna estaba él. Recordó cuando Camilo era joven y lo abrazaba con fuerza luego de cada partido de fútbol en el barrio. Ahora no quedaban más que esas fotos de una vida donde él ya no figuraba. A la hora del almuerzo, Lina le sirvió una sopa tibia y arroz con pollo. ¿Desea algo más, Don León? No, hija, está perfecto. Gracias por la atención. Yo solo sigo instrucciones, dijo ella, sin mirarlo a los ojos. Después del almuerzo, volvió a su habitación. Acomodó sus cosas, se sentó en la cama y comenzó a escribir en una libreta pequeña. Anotaba recuerdos, nombres de lugares, frases que había escuchado y que no quería olvidar. Era su forma de resistir el olvido, mientras todos los demás parecían haberlo practicado muy bien. Esa noche, escuchó una conversación desde la cocina. Diana hablaba en voz baja con Camilo. «¿Hasta cuándo se va a quedar tu papá?» «No lo sé. Solo vino a verme. Pero creo que deberíamos sugerirle ir donde Luciana. Ella tiene más espacio». «¿Y si se enferma aquí?» «No es tan viejo. Tiene casi 80, Camilo. Ya no puede ni abrir una botella de agua». «¿Y si se cae? ¿Y si se le olvida cerrar el gas?» «Mañana hablaré con él». Don León cerró los ojos con fuerza. No por rabia, sino por impotencia. Las paredes del lujo no evitaban que el rechazo se colara como una corriente helada. A la mañana siguiente, Camilo se sentó frente a él con voz amable, pero ya sin máscara. «Papá, he estado pensando. Luciana vive sola, tiene más tiempo, menos presión. ¿No crees que allí estarías más cómodo?» Don León lo miró por unos segundos. «¿Tú crees eso? ¿O solo quieres que me vaya?»
Camilo no supo qué responder. Luciana siempre ha sido más cercana a ti, balbuceó. Don León se levantó con lentitud, guardó su libreta en la mochila y dobló su camisa con calma. Entonces que sea ella quien me cierre la puerta, ya que tú no fuiste capaz de abrirla del todo. Camilo intentó suavizar el momento con un gesto, pero el daño ya estaba hecho. Esa mañana, un carro de aplicación lo recogió frente al edificio. Nadie lo acompañó a la salida. Nadie preguntó si tenía frío. El portero solo lo miró con compasión y le deseó suerte. Don León no respondió. Solo levantó la vista al cielo gris de Medellín y se prometió que la próxima puerta que tocara sería por necesidad, pero también por dignidad. El carro de aplicación dejó a Don León en una calle arbolada del barrio Laureles. A diferencia del frío del penthouse de Camilo, aquí el sol se colaba entre las ramas de los árboles y el sonido de los pájaros competía con los claxones lejanos. El edificio era modesto, de ladrillo rojo. Luciana vivía en el segundo piso. Al tocar el timbre, la puerta se abrió casi de inmediato. «¡Papá!», dijo ella con sorpresa. «No sabía que vendrías». Camilo pensó que aquí estaría mejor. Respondió Don León con una sonrisa resignada. Luciana lo abrazó brevemente. Era una mujer sofisticada, independiente, con voz decidida. Llevaba el cabello recogido y unos lentes finos que resaltaban su aire artístico. «Pasa, pasa. Quédate el tiempo que necesites. Justo esta semana tengo mucho trabajo y mañana salgo temprano a un viaje, pero mientras tanto, siéntete en casa». Don León entró. El apartamento era más pequeño, pero cálido. Libros por doquier, plantas colgantes, cortinas de lino, una guitarra apoyada en la pared. Olía a incienso y café. Por primera vez en días, sintió algo parecido al alivio. Durante el almuerzo, Luciana habló de sus clientes, de la exposición que preparaba, de lo agotador que era todo. Don León apenas hablaba, escuchaba y sonreía, pero en su mente desfilaban imágenes más simples. Los 3 hijos jugando bajo la lluvia, su esposa fallecida sirviendo arepas en la mesa, la risa de hogar que hoy parecía cosa de otro mundo. «Papá, necesito pedirte un favor», dijo Luciana al terminar de comer. «¿Podrías cuidar el apartamento mientras estoy fuera? Solo será una semana. La nevera está llena. Ya hablé con el portero. Si algo pasa, llámame». «Claro, hija. Para mí es un placer ayudarte». «¿Y los demás? ¿Camilo?» «Él hizo lo que pudo». Luciana alzó las cejas con escepticismo. Camilo siempre fue bueno para parecer generoso, pero nunca tuvo tiempo para nadie que no le generara algo a cambio. Don León solo asintió. Ya no sentía necesidad de defender a nadie. Los días siguientes fueron tranquilos. Regó las plantas, limpió el balcón, leyó libros de poesía, escribió en su libreta. Incluso tocó unos acordes en la guitarra. Por momentos, el silencio no dolía. Pero el miércoles, mientras limpiaba una ventana, sintió un fuerte mareo. Se sostuvo de la pared, cerró los ojos y esperó. Cuando abrió los ojos, todo seguía girando. Caminó hasta el sofá, tomó agua y respiró. No llamó a nadie. Sabía que preocuparse por él no era prioridad en la agenda de sus hijos. El viernes, Luciana regresó. Lo encontró leyendo. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, hija, todo tranquilo, todo sigue igual». Luciana lo miró con cierta incomodidad. «Justo me surgió otro viaje. Esta vez estaré en casa de una amiga trabajando. Pensé que podrías ir donde Matías. Él siempre fue más apegado a ti, ¿cierto?» «¿También te incomoda que me quede?» Luciana titubeó. «No es eso, solo que no quiero que te aburras solo. Entonces es mejor no esperar abrazos, donde solo hay visitas programadas». Ella lo ayudó a empacar. Le preparó una bolsa con pan, queso, frutas. «Para el camino», dijo. «Gracias, hija». Se abrazaron, breve, apurado. Esa tarde volvió a caminar por las calles de Laureles. Recordó cuando venía con su esposa al mercado de flores que había a unas cuadras. Hoy cada calle parecía más ajena. Cada casa, una oportunidad cerrada. Subió a un bus hacia Manrique. Allí vivía Matías, el hijo menor. El más callado, el más sensible, el más olvidado. Aunque el asiento era duro y el bus iba lleno,
Por primera vez en días, don León sintió que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. El bus frenó con un chirrido metálico frente a una tienda de esquina. Don León bajó con la mochila al hombro, una bolsa de pan en la mano y el rostro cansado, pero sereno. Reconocía ese barrio. Allí lo había visitado Matías un par de veces cuando aún tenía el taller mecánico. Ahora todo se veía más gastado. Las paredes manchadas, los grafitis sin forma, los perros callejeros durmiendo en las aceras. Tocó la puerta de reja azul. A los pocos segundos, Matías salió con un trapo en la mano, engrasado. ¿Papá? Hola, hijo. Te interrumpo. Matías lo abrazó con fuerza. Fue el primero en hacerlo desde que todo comenzó. Claro que no. Pasa. ¿Qué pasó? Don León no explicó demasiado. Dijo que había pasado unos días con Camilo y Luciana, que no estaban mal, pero que sentía que necesitaba algo más. Algo que no sabía cómo nombrar. Matías vivía en una casa modesta, de una sola planta. Tenía una sala pequeña, una cocina donde olía a café recalentado y un patio interior lleno de materas. El ambiente era distinto. No había lujos, pero tampoco máscaras. Puedes quedarte en el cuarto de visitas. Está un poco desordenado, pero lo limpiamos ahora. No te preocupes, hijo, yo acomodo. ¿Y mamá? Preguntó Matías mientras preparaba café. Tu mamá habría sabido qué hacer en este momento. Siempre tenía una forma de hacer que todo doliera menos. Sí, ella hacía que las ausencias pesaran menos. Durante la cena, Matías fue honesto. Papá, puedes quedarte el tiempo que necesites, pero debo advertirte algo. Esta casa es humilde. Nora, mi esposa, está en el turno nocturno en la clínica. Y yo tengo que salir muy temprano a trabajar. No habrá compañía todo el tiempo. Lo entiendo. No busco comodidades, solo un poco de paz, y por unos días la encontró. Matías se despertaba a las 5, preparaba café para los dos y salía sin hacer ruido. Don León se quedaba en casa. Leía, escribía en su libreta, barría el patio, alimentaba a la gata que entraba por el tejado. Era una rutina solitaria, pero no vacía. Una tarde, encontró una caja en el armario del cuarto de visitas. Dentro había fotos viejas. Matías con su madre en la playa. Don León en su taller. Los 3 hermanos en bicicleta. Pasó horas mirándolas. Cuando Matías regresó esa noche, lo encontró sentado con una de las fotos en la mano. ¿Dónde tomaron esta? En Coveñas. Fue el último viaje de tu mamá antes de que la enfermedad la venciera. Matías se sentó a su lado. Hablaron. Por fin, hablaron. Sobre cómo se sentían. Sobre lo que dolía. Sobre lo que nadie decía. Yo también me alejé, papá. Nunca fui el más presente. Pero fuiste el más sincero, respondió don León. Esa noche, durmió mejor que en días. Pero al tercer día, Matías lo sentó en la mesa. Papá, necesito contarte algo. Nora no está muy cómoda con que te quedes mucho tiempo. No porque no te quiera, solo que esta casa es pequeña. Las dinámicas cambian. Tú sabes. Don León bajó la mirada. No te preocupes, hijo. Gracias por estos días. Me diste algo que tus hermanos no supieron darme. Silencio sin frialdad. Matías lo abrazó. ¿A dónde irás ahora? A donde nadie me espere. A ver si alguien se sorprende. Antes de salir, don León dejó una nota escrita en la libreta con letra firme. No quiero ser carga, solo recuerdo. Y si los recuerdos pesan, entonces lo mejor es que caminen solos. Al salir a la calle, el sol se ocultaba tras las montañas, y con él también se apagaba la esperanza de encontrar un lugar. Pero en su corazón, algo nuevo comenzaba a crecer. La certeza de que a veces, para encontrarse, uno tiene que perderlo todo. Don León bajó del bus justo donde había comenzado unos días atrás. Laureles le parecía el único lugar que no lo había echado explícitamente. Las calles lo reconocían. El viento entre los árboles, las panaderías con olor a buñuelos recién hechos, los perros acostados al lado del andén.
Todo le sonaba familiar, pero esta vez no tocó ningún timbre. Caminó unas cuadras hasta encontrar una pequeña plaza con bancas bajo la sombra. Dejó su mochila en el suelo y se sentó. Tenía lo esencial: una libreta, un suéter, una bolsa con ropa limpia y algo de dinero que Matías le había dado a escondidas antes de despedirse. Pasó allí toda la mañana. Observó a la gente pasar, madres con coches, ciclistas, señoras saliendo del mercado, jóvenes distraídos con sus celulares. Nadie lo miraba dos veces. Al mediodía, entró a un restaurante económico y pidió un almuerzo sencillo. Comió despacio, disfrutando cada bocado. No por hambre, sino porque no sabía cuándo sería el siguiente. Esa tarde volvió a la plaza. Se quedó dormido bajo el árbol. El canto de los pájaros lo despertó al caer la tarde. Fue entonces cuando una mujer mayor, de cabello blanco y vestido floreado, se le acercó con curiosidad. «¿Está bien, señor? Lo he visto aquí desde temprano». Don León sonrió. «Estoy bien, señora. Solo descanso un poco. Me gusta este parque. Yo vivo justo ahí enfrente», dijo señalando una casa esquinera con rejas verdes. «Me llamo Elvira. ¿Usted?» «León». «¿Y no tiene casa, don León?» «Tenía, pero ahora tengo recuerdos». Doña Elvira no insistió. Se sentó junto a él. «Este barrio ya no es como antes. Antes uno conocía a todo el mundo. Ahora todos van con prisa. A veces uno también se acostumbra al silencio», respondió él. Óscar, el nieto de Elvira, salió corriendo de la casa. Tenía unos 10 años y cargaba una pelota bajo el brazo. «Abuela, vamos a jugar». «Después, mi amor. Mira, este es don León». El niño saludó tímido. Don León le devolvió el gesto. «¿Quieres patear un rato la pelota?», preguntó el niño. Y así fue como esa tarde, don León pateó un balón por primera vez en más de 30 años. Reía, se agitaba. Elvira los miraba desde la banca, sonriendo. Al día siguiente, doña Elvira le ofreció un desayuno sencillo en su patio: pan con chocolate caliente y queso. Don León aceptó, con gratitud y sin orgullo. No por lástima, sino porque sentía que esa casa, aunque ajena, no le cerraba la puerta. Durante esa semana, Elvira le prestó una colchoneta para dormir en su corredor techado. Don León ayudaba con pequeñas tareas. Barría, reparó una vieja lámpara, pintó la reja oxidada. Óscar lo escuchaba embobado cuando contaba historias de cuando arreglaba radios, de su taller, de cómo conoció a su esposa en una fiesta de barrio. «¿Y por qué no vives con tus hijos?», preguntó el niño. Don León respiró hondo. «Porque a veces, hijo, el amor no cabe en apartamentos grandes». Óscar no entendió, pero Elvira sí. Y esa noche, al cerrar la puerta, le dejó una cobija extra junto a la colchoneta. Una mañana, mientras barría frente a la casa, una vecina murmuró: «Ese señor vive donde Elvira. Qué peligroso traer gente así». Don León escuchó todo, no se enojó. Solo sintió el mismo peso que ya conocía bien: el juicio que cae sin preguntar. Esa noche, escribió en su libreta: «El rechazo más doloroso no es el que te cierran en la cara. Es el que se disfraza de cortesía, de silencio, de palabras a medias». Elvira notó su mirada triste y le preguntó si estaba bien. «Estoy, pero no sé si sigo siendo». Ella tomó su mano y le dijo: «Usted todavía tiene mucho que contar, y mientras alguien lo escuche, todavía es». Durante los siguientes días, la rutina de don León en casa de Elvira se volvió una especie de oasis. Ayudaba con lo que podía, le contaba cuentos a Óscar y salía a caminar en las tardes por las calles de Laureles como si volviera a pertenecer. Sin embargo, la vida no suele permitir refugios permanentes a quien ya fue descartado por quienes más debieron sostenerlo. Una mañana, mientras barría la acera, Elvira se le acercó con expresión tensa. «Don León, no sé cómo decirle esto. Me llamó Matías. Al parecer, habló con Camilo y con Luciana. Están preocupados. Quieren que usted vaya a un lugar donde esté mejor». «Cuidado». «¿Qué lugar?», preguntó él, aunque la respuesta la intuía. «Un hogar. Dicen que ya tienen todo listo. Es en Envigado. Bonito, con enfermeras, médicos, buena comida». Don León bajó la escoba con lentitud.
¿Y tú qué opinas, Elvira? Yo creo que mereces más que eso, pero también sé que la gente habla, y tú no mereces ser tratado como carga por ningún lado. Esa tarde, Matías lo llamó. Papá, no es por mal, pero creemos que es lo mejor para ti. En ese hogar puedes estar tranquilo, no te va a faltar nada. ¿Y eso es lo que importa ahora? ¿No faltarme nada? ¿Aunque ya me hayan quitado todo? Matías guardó silencio. Papá, solo quiero que estés seguro. No quiero que un día te pase algo y nadie se entere. Ya me pasó, Matías, muchas veces. Solo que nadie lo notó. La decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, un vehículo del hogar geriátrico lo pasó a recoger. Óscar lo abrazó fuerte. ¿Vas a volver? No lo sé, hijo. Pero si no vuelvo, prométeme que vas a contar mis historias como si fueran tuyas. El niño asintió, con los ojos vidriosos. Elvira le dio una bolsa con arepas caseras, 2 libros y su bendición. Gracias por recordarme que aún hay gente que merece ser escuchada, le dijo. El camino hacia Envigado fue largo. Cruzaron el río, subieron por avenidas congestionadas. Don León miraba por la ventana, los árboles, los buses, las madres con sus hijos de la mano, y sentía que cada cuadro que pasaba era una despedida silenciosa. El hogar estaba en una zona alta, rodeado de montañas. Desde fuera parecía limpio, organizado, pero había algo en el aire, algo en la arquitectura tan simétrica, tan blanca, que le pareció más a una jaula que a un refugio. La enfermera de turno lo recibió con una sonrisa artificial. «Bienvenido, don León. Su habitación es la número 12. Ya está todo preparado». Entró con su mochila en la espalda. No había fotos en las paredes, solo relojes, dispensadores de gel antibacterial y el sonido constante de un televisor encendido en volumen bajo. El cuarto tenía una cama sencilla, una mesa y una silla. En la pared, un cuadro genérico de una playa sin nombre. Se sentó, sacó su libreta, la colocó sobre la mesa y escribió: «Hoy me colocaron donde no moleste, donde ya nadie escuche si hablo, pero todos puedan decir que me cuidaron». Pasaron horas. Nadie vino a hablarle. Nadie le preguntó si quería caminar, leer, jugar dominó. Era el destino final para quienes ya no caben en los planes. Para quienes representan un recuerdo incómodo de lo que un día fue amor familiar. Pero justo antes de dormir, algo inesperado ocurrió. Encontró en su mochila un dibujo. Era de Óscar. Mostraba a un hombre con sombrero, sentado en una banca, rodeado de niños. Abajo, con letra infantil, decía: «Gracias por no aburrirte de mí». Don León sonrió por primera vez en el día. No porque estaba bien, sino porque todavía, en algún rincón del mundo, su historia había tocado una vida. Los días en el hogar pasaban lentos. Las rutinas eran impersonales. Cada mañana comenzaba con el mismo sonido, la bandeja del desayuno dejada con prisa en la mesa. Don León dejó de escribir. Comenzó a olvidar qué día era. Solo contaba el tiempo en amaneceres grises y noches largas. Pero aquella mañana, luego de recibir por tercera vez un saludo sin mirada, tomó una decisión silenciosa. Guardó su libreta, se vistió con lo poco que tenía y salió por la puerta principal. Nadie lo detuvo. Caminó sin rumbo. Pasó por avenidas y luego por callejones hasta que llegó a San Javier, al pie de la Comuna 13. Era otro mundo. La música urbana rebotaba en las paredes. Los murales contaban historias de lucha y los colores daban vida a cada rincón. La gente lo miraba con curiosidad, pero sin juicio. El sudor le empapaba la frente cuando se sentó en una banca cerca de las escaleras eléctricas. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó un joven de piel morena, con camiseta rota y una gorra ladeada. «Solo necesito respirar donde nadie me encierre». «¿Quiere agua? Se la traigo de la tienda». Don León asintió. El joven, Joaquín, regresó con una botella. «Gracias, hijo. ¿Vive por aquí?» «No, estoy buscando un lugar que no me cierre las puertas antes de preguntar mi nombre». Joaquín lo miró en silencio. Luego lo invitó a acompañarlo. «Mi tía Mercedes alquila una pieza en su casa. Nada elegante, pero limpia. Y ella cocina como los dioses». Don León dudó.
pero la alternativa era regresar a donde ya no lo veían. La casa de Mercedes quedaba subiendo unos escalones junto a un mural de mariposas. Una mujer de unos 60 años salió al verlos llegar. Tenía una expresión fuerte pero amable. ¿Quién es Joaquín? Alguien que necesita más que techo, un poco de aire. Mercedes lo observó con ojos sabios. Luego abrió la puerta sin más preguntas. Bienvenido, don... ¿Cómo dijo que se llamaba? León. Pues León, aquí se lava los platos si quiere comer y ayuda con lo que pueda. Aquí no somos ricos, pero no dejamos que nadie se nos muera de tristeza. La pieza era pequeña, cama individual, una repisa, una ventana que daba al patio. Don León respiró hondo. Olía a jabón, a maíz cocido, a humanidad. Esa noche cenaron arroz con huevo y tajadas. Rosario, la hija de Mercedes, se sentó a su lado y le preguntó: ¿Usted también cuenta cuentos? Cuento lo que viví, si eso sirve, respondió. Entonces quiero escucharlos todos. Durante los siguientes días, don León ayudó en lo que podía. Barrió, lavó ropa, acompañó a Rosario al colegio. Por las tardes, se sentaba a conversar con los vecinos. Contaba historias que nadie sabía si eran ciertas, pero que todos querían oír. «Usted tiene voz de papá», le dijo una vecina una tarde. «Y corazón de hijo», respondió él. El domingo, en plena cuadra, mientras se organizaba una venta de empanadas para recaudar fondos, una vecina lo tomó del brazo. «Don León, ¿usted puede encargarse de recibir a los que llegan?» «Claro, ¿cómo no?». Le pusieron una mesa, una libreta, y por primera vez en años, alguien le confió una responsabilidad. No un favor, no una caridad, un lugar. Cuando anocheció, Mercedes se sentó junto a él. ¿Se siente bien aquí? Por primera vez en mucho tiempo, no me siento a la deriva. Mercedes lo abrazó sin decir nada. Un abrazo sin sangre, pero lleno de verdad. Uno que decía: aquí no preguntamos cuánto traes, sino cuánto vales. Esa noche, don León escribió en su libreta recuperada: donde no hay juicio, hay refugio. Y a veces, el abrazo más sincero viene de quienes no sabían que lo necesitaban también. Los días siguientes fueron una lección silenciosa para don León. En la Comuna 13, la vida tenía ritmo propio. El panadero gritaba su oferta al amanecer. Los parlantes con salsa y reggaetón competían por volumen, y las risas de niños retumbaban como música de fondo. Don León se convirtió, sin querer, en parte del paisaje. En las mañanas, acompañaba a Rosario a la escuela. La niña le tomaba la mano con confianza, como si siempre hubiera sido parte de su historia. «Abuelo León», le decía, «hoy vamos a aprender sobre volcanes. ¿Tú viste uno alguna vez?» «No, pero viví varios, en forma de discusiones con mis hijos». Rosario reía sin entender del todo, pero lo abrazaba igual. En su mundo, los volcanes eran fascinantes y el cariño simple. Mercedes observaba en silencio. Sabía que el cariño de Rosario no era regalo, sino intuición. Esa niña siempre había sabido quién tenía el corazón tibio y quién solo sonreía con la boca. Una tarde, Mercedes preparó arepas con queso y café recién colado. Don León ayudó a servir. «Se nota que usted viene de otra vida», dijo ella. «No porque lo diga, sino porque sabe esperar, y eso solo lo hace quien ya ha tenido de todo y también ha perdido más». «¿Y usted cómo lo sabe?» «Porque yo también fui esposa, madre, y después...». Silencio. «Mi marido murió hace años, y aunque me dejó la casa, lo que más pesa es la cama vacía». Don León bajó la mirada. «A veces pienso que estoy más vivo aquí que en toda mi vida rodeado de cosas». «El calor humano no se compra», sentenció Mercedes, «y el que lo intenta siempre termina solo». Don León recordó entonces los apartamentos modernos, las vajillas intactas que nadie usaba, los sillones de cuero sin huella humana, y sintió un escalofrío. No por nostalgia, sino por la certeza de haber vivido engañado tanto tiempo. Ese domingo se organizó una jornada comunitaria. Pintaron murales, limpiaron esquinas, repartieron empanadas gratis. Don León,
con una brocha en la mano, pintó una mariposa azul sobre una pared blanca. ¿Por qué azul?, preguntó Rosario. Porque el azul no grita, pero cuando está presente, se nota. Al mediodía, Mercedes lo presentó en voz alta frente a los vecinos reunidos. Este es Don León, no tiene sangre de aquí, pero tiene alma de barrio. Y si alguien aquí necesita ayuda, él es el primero en estar. Hubo aplausos, risas. Uno que otro comentario irónico, pero nadie lo ignoró. Esa noche, sentado bajo una bombilla amarilla en el patio de la casa, Don León escribió: «Aquí nadie me preguntó qué traigo, solo me ofrecieron café. Aquí nadie me pidió mi historia, solo me dejaron contarla. Y en ese gesto me devolvieron más que un lugar, me devolvieron el nombre». Mercedes se le acercó con 2 tazas de café. ¿Sabes? Pensé que Rosario no iba a tener una figura masculina en su vida. Su padre se fue cuando ella era bebé. Yo también perdí hijos, respondió él. Pero aquí ganaste otra. Se miraron, sin lágrimas, sin palabras dulces, pero con una conexión profunda. Una verdad compartida entre adultos que ya no juegan a aparentar. En la radio sonaba un bolero antiguo. Rosario se acercó y lo jaló de la mano. «Abuelo León, ¿bailas conmigo?» Él se levantó con torpeza, pero con alegría. «Claro, princesa, pero no me pidas que dé vueltas. Ya me marean más las emociones que el ritmo». Ella rió, y bailaron, despacio, bajo el cielo de Medellín, entre risas ajenas y música vieja. Don León no sabía qué vendría mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no le daba miedo. El cuerpo de Don León comenzó a hablarle con más fuerza. Al principio fue un cansancio persistente. Luego, los mareos. Finalmente, un desmayo en la ducha lo dejó temblando en el piso durante minutos, sin que nadie se enterara. Mercedes lo notó. Cada vez que servía el almuerzo, él comía menos. Caminaba más lento. Tosía por las noches. «Te llevo al hospital mañana, sin excusas», le dijo con firmeza una noche. «Solo si prometes que no me dejarás allí», respondió él. «No pienso dejarte donde no sepan quién eres». Lo llevó al hospital público del barrio. El doctor Manuel, un médico joven con cara de cansancio eterno, lo atendió con amabilidad. «Tiene una arritmia cardíaca avanzada y signos de debilidad en los pulmones. ¿Desde cuándo se siente así?» «Desde que me dejaron de esperar», respondió Don León. El doctor anotó en su libreta sin hacer más preguntas. Le recetó medicamentos, recomendó reposo, pero sobre todo, compañía. Esa noche, Mercedes preparó sopa. Rosario se sentó al lado de él con sus tareas. «Abuelo León, ¿me ayudas con mi dibujo?» «Claro, pero hazme un favor. Dibújame a mí. ¿Cómo me ves tú?» Rosario se concentró por minutos. Al final, le mostró un papel con un hombre de gran sonrisa, rodeado de libros y estrellas. «Así te veo. Eres como una luz con canas». Él guardó el dibujo en su libreta. Muy dentro, pasaron los días. Don León ya no barría, ni salía. Pasaba las mañanas en el corredor tomando café y mirando al cielo. Mercedes lo vigilaba sin que él notara. Le dejaba la radio encendida. Rosario lo abrazaba más seguido. Una tarde, al notar que dormía más de lo habitual, Mercedes le preguntó: «¿Tienes miedo?» «Solo a una cosa», dijo con voz débil: «a que lo que he sembrado aquí se olvide rápido». Mercedes lo miró con ojos húmedos. «Aquí nadie olvida lo que se hace con amor». Rosario interrumpió la conversación entrando con un cuaderno. «Abuelo, la profe nos pidió que contemos una historia de alguien valiente». «¿Y cuál vas a contar?» «La tuya», respondió ella, sin titubeos. Don León sonrió, le acarició la cabeza y dijo: «Entonces ya gané algo más grande que el tiempo». Esa noche, Mercedes llamó a Joaquín. «Hay que prepararnos, León está apagándose». Joaquín organizó una recolecta. Los vecinos, sin preguntar, donaron lo que podían. Un médico voluntario empezó a visitarlo cada 2 días. Rosario dejó de ir a clases una semana para estar con él. Don León no pedía nada, pero cada vez que alguien entraba a su cuarto, decía «gracias», con una dulzura que desarmaba a cualquiera.
¿Por qué agradece tanto?, le preguntó Mercedes. Porque todo lo que tengo hoy es más de lo que tuve cuando lo tenía todo. Una madrugada, la tos lo despertó. Salió al patio, respiró el aire frío y escribió su última nota en la libreta. Estoy listo. No porque me falte vivir, sino porque ya me devolvieron el alma. El cuerpo duele, pero el alma por fin canta. Cuando volvió a entrar, Rosario lo esperaba en la puerta. Te vas a ir pronto, ¿cierto? ¿Sí? Pero estaré en cada dibujo que hagas, en cada cuento que repitas, en cada arepa con queso que comas con tu mamá. Ella lloró en silencio. Don León la abrazó. Largo, profundo, real. Mercedes lo observó desde la cocina. Sabía que lo inevitable estaba cerca, pero también sabía que León ya no era el hombre que llegó buscando lugar. Ahora era parte de todos. Esa tarde, el viento parecía distinto. No más fuerte, no más suave, solo distinto. Como si el aire supiera lo que estaba por decirse. Don León pidió que lo dejaran un rato solo. Cerró la puerta de la pieza, tomó su libreta y comenzó a escribir. No pensamientos, sino verdades. Unas horas después, llamó a Mercedes. ¿Puedes venir un momento? Ella entró y se sentó junto a su cama. Rosario dormía en el cuarto contiguo. Necesito contarte algo que no le he dicho a nadie, comenzó, porque me da vergüenza. Porque todavía me duele más que la enfermedad. Mercedes lo tomó de la mano. Aquí no se juzga, León. Aquí se escucha. Respiró hondo. Yo no fui buen esposo, mucho menos buen padre. Durante años, pensé que darles techo y comida era suficiente. Pero nunca les di tiempo. Ni palabras, ni escucha. Me escondía en el trabajo, en el taller, en los silencios largos. Y cuando mi esposa enfermó, yo no supe acompañarla. Tenía miedo de verla apagarse, así que me fui metiendo en el taller, encerrándome más y más. Ella murió sintiéndose sola, y eso nunca me lo he perdonado. Mercedes bajó la mirada. Sus ojos brillaban. Luego me alejé de mis hijos. No porque no los quisiera, sino porque no sabía cómo acercarme sin que me recordaran mi ausencia. Y cuando intenté volver, cuando mi cuerpo ya no daba más, lo hice no por necesidad, sino por culpa. Y cuando vi que me recibían solo por compromiso, entendí que cosechaba lo que sembré. Pero al llegar aquí, ustedes no sabían nada de eso. Me trataron como si no arrastrara historia. Me miraron como humano, no como error. Mercedes se secó una lágrima. Te miramos como lo que eres. Un hombre que quiere amar y ser amado. Don León le entregó la libreta. Cuando me vaya, quiero que Rosario la guarde. No para que lea mis errores, sino para que entienda que incluso los adultos se rompen. Y que la redención no es perfecta, pero es posible. Mercedes abrazó al hombre como se abraza a quien se está yendo sin querer irse. Tus hijos deberían escuchar esto, susurró. Tal vez, pero a veces no todos están listos para perdonar ni para escuchar. Mercedes pensó un momento. ¿Y si yo los llamo? Don León dudó. Luego asintió, con una expresión que era mezcla de esperanza y resignación. Esa noche, mientras dormía, Mercedes llamó a Camilo. Le contó parte de la verdad. Le habló sin juicio, solo con hechos. Su papá no está bien, pero ha cambiado. Usted sabrá si quiere cerrar esta historia con palabras o con silencios. Camilo no respondió. Cortó la llamada sin promesas. Pero al día siguiente, sin aviso, una camioneta blanca se detuvo frente a la casa. Luciana bajó primero, luego Camilo. Rosario fue quien abrió la puerta. ¿Buscan al abuelo León? Sí, dijo Luciana con la voz quebrada. Mercedes los condujo a la habitación. Don León estaba despierto, débil pero consciente. Los vio entrar y no dijo nada. Solo abrió los ojos, como quien no sabe si sueña. Papá, dijo Camilo, no venimos a reclamar nada, solo a escuchar. Don León intentó hablar, pero las lágrimas le ganaron. Luciana se acercó, le tomó la mano. Tienes cosas que decir, y nosotros también tenemos oídos para oírlas, aunque nos duelan. Mercedes se retiró, cerrando la puerta suavemente. Esa habitación
Por primera vez, no guardaba silencio, sino redención. El reencuentro con Camilo y Luciana no fue inmediato ni perfecto. Las palabras salían con torpeza, las pausas eran más largas que las frases. Pero no había reproche, solo miradas que decían: llegamos tarde, pero llegamos. Don León los miraba como si fueran más grandes, más humanos, y por primera vez se permitió llorar frente a ellos sin miedo a parecer débil. Mercedes, desde la cocina, preparaba un café especial. Rosario escuchaba desde la escalera con una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que su abuelo estaba cerrando círculos que ella ni siquiera entendía del todo. Esa noche, mientras los tres compartían el mismo espacio por primera vez en años, Luciana propuso algo inesperado. «Papá, ¿y si vamos a Guatapé?» «¿Guatapé?», preguntó don León, casi riendo. «Hace décadas que no voy allá. Por eso, queremos llevarte, aunque sea un par de días, para respirar distinto, para ver si el alma también sana con paisajes». Don León dudó. Su cuerpo ya no era el de antes, pero su alma, sí. Y a veces, eso es lo único que importa. Mercedes ayudó a empacar. Rosario le regaló una bufanda tejida a mano. «Para que no te enfríes», le dijo. «Y para que no me olvides». Don León se la puso con cuidado, como quien se pone una medalla. La mañana siguiente partieron temprano. El viaje en carretera fue tranquilo. Camilo conducía, Luciana iba narrando historias viejas. Don León, en el asiento trasero, escuchaba sin interrumpir, con una sonrisa que no necesitaba explicación. El paisaje se transformaba con cada kilómetro. Las montañas verdes, los ríos serpenteantes, las casas coloridas en medio de la nada. Era como si la naturaleza supiera que estaba recibiendo a alguien que la había olvidado por años. Al llegar a Guatapé, se hospedaron en una pequeña finca con vista a la represa. No era un hotel de lujo, pero tenía una hamaca, café caliente y silencio. Esa tarde, se sentaron los tres frente al agua. «¿Recuerdas cuando nos llevaste en bicicleta a la quebrada?», preguntó Luciana. «Claro, y ustedes casi se ahogan porque no sabían nadar bien». «Tú tampoco, papá», agregó Camilo, riendo. Rieron juntos, por primera vez. De verdad. Esa noche, frente a una fogata improvisada, don León habló. «Gracias por este viaje. No por el lugar, sino por el gesto. Nunca pensé que me dieran esto, la oportunidad de ser parte de algo, aunque sea al final». Luciana lo tomó del brazo. «No es el final, papá. Es solo otra forma de comenzar». «¿Y qué comienza ahora?» «La versión de ti que queremos que conozca Rosario, los hijos de Matías, nuestros sobrinos. No el hombre ausente, sino el que luchó por redimirse». Don León cerró los ojos. Escuchaba el crujido del fuego, el canto de los grillos, el viento entre los árboles. Esa noche durmió profundo, sin interrupciones, sin miedo, y soñó con su esposa. No como enferma, sino sonriendo, viéndolo desde lejos, como quien por fin descansa al ver que lo incompleto, aunque tarde, se reparó. Al día siguiente, antes de regresar a Medellín, subieron juntos unas pocas gradas de la Piedra del Peñol. Don León no llegó lejos, pero no le importó. Miró desde donde pudo y dijo: «Esto era lo que faltaba». «¿Qué cosa?», preguntó Camilo. «Mirar algo hermoso y saber que no estoy solo». Volvieron de Guatapé con el corazón liviano y las mochilas llenas de recuerdos nuevos. El viaje no había sido solo un descanso, sino una reconciliación con lo que parecía perdido. Mercedes los recibió con una cena especial: sancocho, aguacate y arroz recién hecho. Rosario abrazó a don León como si hubiera estado fuera años. «¿Y me trajiste algo?», preguntó con ojos brillantes. «Te traje una historia», respondió él, «pero solo te la cuento si te comes todo el plato». Rieron. La casa volvió a ser un lugar de sonidos sinceros. Ya no se hablaba en susurros. Ahora se reía, se discutía, se planeaban días nuevos. Pero esa noche, cuando todo quedó en silencio y Mercedes guardaba los últimos platos, don León la llamó desde su habitación. «¿Tienes un momento?». Ella entró, se sentó junto a su cama, como tantas otras veces. «Quiero contarte algo que ni siquiera sé cómo explicar», comenzó.
Es sobre aquella bendición que yo pedía todos los días cuando estaba solo, cuando ya no creía que alguien me escuchara. Mercedes lo miró con atención, sin interrumpir. Durante años, pensé que mi bendición vendría en forma de un milagro. Tal vez un hijo arrepentido, una oportunidad laboral tardía, una cura inesperada. Pero no, era esto, todo esto. ¿A qué te refieres?, preguntó ella con suavidad. A ti, a Rosario, a este barrio, a la mirada de Luciana, a la risa tímida de Camilo. La bendición que pedí no vino como yo quería, vino como la necesitaba. Mercedes apretó su mano. ¿Y sabes por qué me tomó tanto tiempo entenderlo?, dijo él. Porque estaba esperando que me dieran algo, sin darme cuenta que la vida me estaba invitando a dar, a soltar el orgullo, a reconocer mis errores, a pedir perdón sin exigencias. Mercedes suspiró. Luego dijo: la vida no da bendiciones envueltas en papel bonito, las da con grietas, para que entren mejor. Rosario apareció en la puerta, en pijama, con su cuaderno en la mano. Abuelo, ¿me lees una historia antes de dormir? Don León hizo un esfuerzo para incorporarse. Le hizo una seña para que se acercara. Hoy no voy a leerte. Hoy quiero que tú me leas algo a mí. Rosario se sentó a su lado y abrió el cuaderno. Escribí algo para el colegio. Se llama Mi héroe no vuela. Don León la escuchó leer. Sus palabras eran simples, pero llenas de una verdad desarmante. Mi héroe tiene canas y camina despacio. Mi héroe no tiene capa, pero tiene una cobija con olor a café. Mi héroe me enseña historias que no salen en internet. Mi héroe no me grita, me escucha. Y cuando lo abrazo, siento que el mundo no es tan grande. Mercedes, de pie, ya no pudo contener las lágrimas. Don León se tapó los ojos con la mano. Esa es mi bendición, dijo. No la que pedí hace años, la que recibí sin saberlo. Guardó silencio un momento, como quien saborea lo más profundo. La verdadera bendición no era que me devolvieran lo perdido. Era entender por qué lo perdí. ¿Y qué puedo dar ahora? Mercedes acarició su hombro. ¿Y qué vas a dar, León? Lo que siempre tuve, pero nunca supe cómo entregar: presencia, escucha, amor sin condiciones. Rosario se quedó dormida a su lado con el cuaderno aún abierto. Don León la cubrió con la manta, miró al techo y murmuró: gracias. Aunque no supe pedirlo bien, igual me llegó. Las últimas semanas de Don León fueron silenciosas, pero no vacías. Cada día era un regalo, cada amanecer un respiro. No por la salud, que ya era débil, sino por la paz interna que por fin había encontrado. Rosario no se separaba de él. Le llevaba dibujos, le contaba chismes del colegio, le hablaba de sus sueños. Quiero ser maestra, le dijo un día. Tú ya enseñas, sin darte cuenta, respondió él. Me enseñaste que aún había algo en mí que podía florecer. Mercedes cuidaba cada detalle. La comida, los medicamentos, los silencios. Sabía que ya no era cuestión de cuánto tiempo, sino de cómo vivir cada minuto. Una madrugada, sin previo aviso, Don León llamó a Mercedes. ¿Puedes sentarte? Ella lo hizo sin hablar. No quiero que este final sea triste, porque por años yo viví ausente de mí mismo, y aquí volví a nacer. Por eso, quiero que me recuerdes no como el hombre que llegó derrotado, sino como el que supo pedir perdón antes de irse. Mercedes lo miró con los ojos brillando, pero fuertes. Te recordaremos como el hombre que, aún con miedo, decidió quedarse. Que no escapó del amor cuando lo encontró, aunque viniera disfrazado de barrio. Esa mañana, Don León no despertó. Partió sin ruidos, sin sobresaltos, solo, pero acompañado. Rosario colocó una flor sobre su pecho. Mercedes, su libreta. Camilo y Luciana llegaron al día siguiente. No hubo drama, solo abrazos, y un agradecimiento silencioso a quienes le dieron a su padre lo que ellos no supieron ofrecer a tiempo. El barrio entero asistió al velorio. La comuna se llenó de música suave, de oraciones sin rito, de lágrimas sinceras.
En la pared frente a la casa de Mercedes, apareció un mural al día siguiente. Una figura sentada en una banca, rodeada de niños, y una frase escrita con letras grandes. No todos los padres crían, pero algunos regresan a enseñar. Rosario, en su exposición de fin de año, leyó frente a todo el colegio: Mi héroe murió, pero dejó su historia en mis manos. Y yo no voy a soltarla nunca. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has sentido que es tarde para enmendar tus errores, recuerda que mientras haya amor y verdad, siempre hay un camino de regreso. Suscríbete al canal si quieres más historias que transforman, que sanan y que nos enseñan que todos merecemos una segunda oportunidad. Deja tu comentario. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te conmovió? Quiero leerte. Y no te vayas aún. Haz clic ahora en el siguiente video que ves en pantalla. Ahí te contaré otra historia con un mensaje muy poderoso. Te prometo que vale cada segundo. Nos vemos ahí, y gracias, de verdad, por escuchar hasta el final.